con otros temas que también generan cierta preocupación porque ya hay unas expectativas deprimidas por parte de los hogares a nivel nacional sobre lo que va a ser su economía en el próximo año, en los próximos meses. Vamos a conversar inmediatamente con Hilario Chong, él es gerente de la unidad de Customer Experience de Activa Perú. Bienvenido, Hilario. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por acompañarnos y en principio, a ver, tenemos cifras que son alarmantes. La penúltima vez que ustedes hicieron este estudio a nivel nacional fue en mayo, lo han hecho ahora en agosto. ¿Cuáles han sido las principales diferencias, incrementos respecto a expectativas económicas de los hogares peruanos? Por favor, si nos puedes compartir los resultados. Claro que sí. Bueno, como bien dices, en Activa Perú nosotros realizamos ese estudio Impulso Ciudadano. Es un aporte de la empresa hacia la opinión pública y el tema de discusión respecto a esto. Ese es un panel que nosotros hacemos a nivel nacional con más de 1000 encuestas. La encuesta ha sido justamente en julio de este año. Dentro de lo que hemos visto y hemos encontrado en términos generales es que la percepción, como tú bien dices, respecto a la situación actual del país sigue siendo negativa para la mayor parte de la población, ¿no? Para más del 60% de los peruanos se sigue sintiendo que el país está avanzando aún en dirección incorrecta y no hemos encontrado muchos cambios respecto a esto, ¿no? Y de igual forma también los peruanos mayoritariamente están persiguiendo un estancamiento, ¿no? Exactamente en nuestra situación económica. Ahora, Hilario, esta percepción de estancamiento, porque es una mirada, digamos, más macro, ¿no?, de la economía nacional, y esto es una encuesta a nivel nacional. ¿Dónde ha sido, digamos, o dónde ha habido esta mayor incidencia, mayor porcentaje de expectativa un poco deprimida, ¿no?, por parte de lo que vendría en materia económica en el país? ¿Se ha visto más en el norte, en el sur, en el oriente? ¿Han sido más varones que mujeres? No sé si de repente tienen el detalle de edades. Sí, de acuerdo. Mira, no hemos visto mayores diferencias a nivel de ciudades. De hecho, la proporción de personas que siente que el estancamiento de la situación económica se sigue manteniendo es el mismo en Lima versus provincias, ¿no? Se ha mantenido también este incremento que veíamos en la medición anterior en los peruanos que son más pesimistas respecto al futuro económico del país, ¿no? También son casi la mitad de los peruanos que creen que la situación económica del país en un año estará peor o mucho peor, ¿no? Y esto es cross de distintos segmentos socioeconómicos. Y a ver, sobre niveles socioeconómicos, he estado revisando por acá de repente algunas cifras donde todavía en el sector C y D ha pasado o actualmente está en un 56-60%, me parece ya en términos de gastos, ¿no? Que los gastos o los ingresos, perdón, que no alcanza para gastar en lo más básico, que es comida, servicios, pasaje, alquiler, por ejemplo. ¿Cómo ha ido, digamos, este panorama? Sí, de acuerdo. Mira, algo interesante que veíamos es que si bien digamos, la situación se ha mantenido pesimista respecto a las expectativas económicas del país, sí hemos visto un deterioro bastante significativo en las expectativas respecto a la situación económica personal de los peruanos, ¿no? Una cosa es mi imagen respecto a la situación del país y otra cosa es mi expectativa respecto a mi situación económica personal. ¿Y ahí cómo va? Entonces, sí, en este caso, la expectativa respecto al futuro económico propio y personal de los peruanos se ha deteriorado bastante, ¿no? Ha caído de un 40% de peruanos que piensa que les va a ir mucho mejor o mejor el próximo año a casi un 34%. Y estas cifras a nosotros realmente nos hacen mucho sentido, ¿no? La información respecto a la evolución de las variables macroeconómicas y los cambios en variables macroeconómicas podría ser un poquito más lejana para la población, ¿no? Y tal vez por ser información más compleja, un poco menos accesible, pero yo sí logro percibir cómo todas estas variables me afectan directamente y cómo mi entorno perjudica y puede seguir perjudicando incluso más mi bolsillo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ingresos, Hilario, me parece muy interesante porque esto, digamos, se reafirma cuando uno empieza a revisar las cifras del INEI. Los niveles de ingresos han deprimido en Lima, las expectativas para contratar, y eso de acuerdo al Banco Central de Reserva, se ha deprimido también al sur de nuestro país. Las empresas no planean, digamos, ampliar la planilla en el sur, ¿no?, para contratación de empresas, lo que implica, digamos, menos ingresos para muchos hogares. ¿Cuál ha sido, digamos, esta mirada, la percepción de que el dinero que tengo, Valeria, Hilario, no me alcanza para cubrir mis gastos básicos que tengo en un mes? ¿Cuánto ha crecido esa mirada, esa percepción?
Mira, nosotros venimos monitoreando también la proporción de hogares que siente que no les alcanza el dinero que tienen para cubrir los gastos del hogar, llámese gastos que tienen respecto a alimentación, servicios básicos, estudios, arriendo, y esta proporción a nivel nacional se ha incrementado de 43 a 52%, ¿no? Casi 10 puntos de incremento, y es bastante más fuerte esa percepción de que no me alcanza el dinero y los ingresos en los niveles socioeconómicos C y D, principalmente, ¿no? Vemos una cifra similar en Lima y en provincias, por ejemplo. Ahí no vemos mayores diferencias, pero sí respecto a los distintos niveles socioeconómicos que hacen mucho sentido también, ¿no? Ahora, sí. No, perdóname, lo que quería contarte también es, y de hecho quería también desarrollarlo un poco, es cómo los hogares están afrontando esta situación y cuáles son las distintas estrategias que están tomando los hogares para afrontar esta problemática, ¿no? ¿Y qué se encuentra allí? ¿Deudas? ¿A qué acuden? Si de repente los ingresos no les alcanza para gastar, digamos, las necesidades básicas de un mes, ¿a dónde acuden estos hogares? Sobre todo estamos apuntando a aquellos hogares que están ubicados en el nivel socioeconómico C y D. Sí. En el caso de los niveles socioeconómicos altos es, por supuesto, mucho más fácil acceder a un préstamo formal, pero en el caso de los negocios, de los hogares con niveles más bajos, claro, se tiende a acudir a prestamistas informales, que no siempre es lo ideal, ¿no? Eso. Otra cosa que también observamos son algunos cambios en el comportamiento de compra de los hogares. Entonces, considerando la situación económica actual, han habido también algunos cambios en los hábitos y comportamientos de compra que están tomando los hogares, y lo que veíamos también es que los hogares están tomando distintas estrategias respecto a la compra, dependiendo de sus posibilidades también, ¿no? Algo que veíamos, por ejemplo, es que los hogares de niveles socioeconómicos más altos están optando por estrategias o caminos que diría que son solo accesibles para ellos, ¿no? Una familia de nivel socioeconómico alto, por ejemplo, está, digamos, orientándose hacia compras en mayor volumen, ¿no? Entonces, por supuesto, una familia de nivel alto se puede permitir realizar compras al por mayor, o acceder a promociones como 2x1, 3x1 algunos productos, ¿no? Se puede comprar en volumen en estos hogares. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los hogares con bajos recursos? ¿Cuál es el hábito principal a la hora de hacer las compras que se ha notado con esta, o que han podido recoger con este estudio? Sí, en el caso de las familias de niveles socioeconómicos más bajos, por supuesto no es factible realizar una compra en volumen. Exacto. Muchas veces se hace una compra diaria o semanal, en el mejor de los casos. Entonces, el público de nivel socioeconómico bajo está optando, por ejemplo, por cambios, ¿no? O están cambiando el lugar de compra, buscan distintas tiendas para encontrar el mejor precio. Esto en niveles económicos medios bajos, y en los niveles bajos lo que vemos es que se está optando más por cambiar directamente de marcas, ¿no? Se está optando por marcas más económicas también, ¿no? Otra diferencia también importante que veíamos respecto a distintos niveles es que, por ejemplo, los niveles socioeconómicos más altos están optando por beneficios asociados a sus tarjetas de débito o crédito, que también es lógico porque en estos segmentos el nivel de bancarización es bastante más alto y pueden permitirse este tipo de beneficios, ¿no? Ahora, ¿tienen el porcentaje ustedes, Hilario, de aquellas personas que han señalado que sus ingresos les alcanza, pero a las justas, nada más para realizar los gastos mensuales? Sí, el porcentaje de personas que no les alcanza el dinero está en 52%, en la última toma que hemos hecho en Pulso Ciudadano. Y el porcentaje que dice que les alcanza, que no les alcanza lo justo, es 35%. 35%. Y esto a nivel nacional, quería saber de repente si en el norte es mayor el porcentaje. ¿Cómo ha sido esta mirada? Realmente aquí no hemos visto diferencias respecto a Lima versus provincias. O sea, en general, todos los porcentajes de personas a las que no les alcanza o les alcanza lo justo diría que es casi la misma, ¿no? Y tengo que cerrar la entrevista, Hilario, pero también quería hacerte esta pregunta. ¿El alza de precios es considerado para muchos peruanos uno de los problemas más principales que afronta nuestro país? Si es así, digamos, ¿cuál es el porcentaje, digamos, de personas que han respondido a este estudio? Sí, perdón. Mira, el alza de precios, los temas relacionados con la economía son problemas importantes, ¿ya? Entonces, 30% de los peruanos nos dice que el alza de precios y la inflación es el principal problema que afronta el país. 26% nos habla de temas de economía en general, pero el principal problema para los peruanos, para casi 50% de los peruanos que afronta Perú en este momento, es la corrupción, que de hecho decanta en todo lo demás.
Por supuesto. Hilario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hilario Chong nos ha hablado sobre los resultados que ha arrojado el día de hoy este estudio de Activa Perú sobre la percepción que tienen muchos hogares, una percepción pesimista sobre la economía para este año, los gastos o los ingresos que no les alcanzan ni siquiera para cubrir las necesidades mínimas. Hacemos una